sobre los grandes hombres. Y decía así el pobre Goytisolo, ¿no? Que sobre los grandes hombres, pues siempre hay ciertos detalles que se ocultan en los textos, especialmente en los libros de texto y en las biografías, para evitar que los padres se escandalicen. Al pensar que los niños puedan llegar a conocerlo. De Alejandro, por ejemplo, no se dice que fue un mal alumno de Aristóteles, que Diógenes fabricó moneda falsa, que César usó peluca y se vestía de matrona romana, de Carlomagno, que era un liante de muchísimo cuidado, de Alfonso el Sabio, que compartió amante con el rey de Murcia, de Petrarca, que tuvo 2 hijos de madre desconocida, de Colón, que trabajó a porcentaje y no fue nada claro con las cuentas, de Catalina la Grande, que era superficial en sus juicios políticos, de George Washington, que especuló con terrenos en Virginia, de Carlos Marx, que no podía ocultar ciertos rasgos de avaro y que fumaba unos puros horribles, de Víctor Hugo, que fue un miserable, de Wagner, que odiaba desaforadamente a los judíos, de Einstein, que fue un aprensivo en cuestión de alimentos, de Martin Luther King, que no fue tan negro como ahora nos dicen, y que todas estas cosas no se dicen porque muchos niños dejarían de odiar así a los grandes hombres sin advertir sus rasgos y sus costumbres de gente muy, muy, muy normal, ¿no? Yo creo que con la obra de Israel añadiría un último verso, que sería que Don Pelayo fue un borracho y un traficante de esclavos. Así que, bueno, vamos a comenzar por ahí precisamente, ¿no? ¿Quién es Pelayo para Elena del Astro? Pues Pelayo para mí, bueno, es un poco todo lo que has dicho, por lo que he estado indagando y documentándome. No es que lo fuera, es que podía haberlo sido. Pero Pelayo para mí es una excusa para contar una historia, básicamente eso, una historia que me interesaba contar y escogí pues a este personaje, nada más. ¿Por qué crees tú que todavía, aquí en Asturias especialmente, pero también en España, ¿no? Seguimos necesitando pues volver hacia esos, ahora lo hablamos justo antes del día, esos mitos fundacionales, ¿no? Pues no lo sé. Quizá porque son atractivos, porque porque a la gente le gustan los héroes. Los héroes que hacen cosas y gestas, aunque no sepa la gente muy bien por qué ni para qué, porque realmente Pelayo, lo que te decía, podía haber sido cualquier cosa. Es más, no se sabe ni quién era, lo que comentábamos antes. No hay datos. ¿Cuáles son tus fuentes? Pues bueno, todas las que he podido encontrar. ¿Cuáles son las fuentes? No exactamente, todas las que he podido encontrar, y tampoco hay muchas, porque date cuenta que estamos hablando del 722 y no hay documentación. No hay ni... Es que no hay ni documentación pictórica. No hay, en aquella época no había ni cuadros ni textos casi que se pudieran recuperar. Entonces, pues bueno, un poco yo me he ido inventando pues cosas sobre la marcha. Lo que no hay me lo invento. Bueno, que es lo que han hecho todos. Bueno, no lo quiero decir, bueno. La historia oficial también es una historia pues, realmente inventada, ¿no? Es decir, esa imagen de Pelayo que estudiamos todos en los libros de texto, yo lo recuerdo, ¿no? Perfectamente, ¿no? La imagen incluso icónica, ¿no? Que tenemos en las esculturas, bueno, la pintura, también es una imagen también realmente inventada porque las fuentes... Sí, bueno, como la de Jesucristo, quiero decir, Pelayo, Jesucristo no es así. O no... Jesucristo se parecería más a un palestino de hoy en día que no a ese rubio cachas. Bueno, como Pelayo. Y eso te da a ti, y efectivamente lo has hecho muy bien y además de una manera muy, muy irónica, muy cínica, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y muy divertida. Te da una auténtica libertad para pintar a un Pelayo que es tu Pelayo, ¿no? El Pelayo que nos presentas que es un Pelayo a mí me recordaba también a los antiguos cíclopes, ¿no? El cíclope en la mitología griega pues era alguien muy temido por los civilizados, especialmente atenienses, ¿no? Porque el cíclope era alguien que no necesitaba a los demás para vivir. Era una persona totalmente autónoma, es decir, una persona que vivía fuera de las normas, fuera de la civilización, y entonces es un poco también esa imagen también que he visto quizás en tu Pelayo, ¿no? Un Pelayo que vive solo. Que vive solo. Sí, que vive solo. Sí, que no necesita a nadie. Que cuando
es requerido, van a buscarle para que realice, pues bueno, una tarea como un héroe. El viaje, como todo, conoces el viaje del héroe, también es el inicio de todas las historias. Y en este caso también hay un viaje. Pelayo inicia un viaje, veremos si es transformador o no, porque todos los héroes tienen que llegar a un punto en el que se transforman o no. Pero en este primer libro, ese Pelayo, al que todavía no se le ha llamado, ¿no? Para ese, es un paria, digamos, casi, ¿no? Es alguien que realmente no es aceptado por la propia comunidad o sociedad en la que vive, ¿no? Bueno, o él tampoco quiere que le acepten. Él vive aislado por eso. Claro, eso es también lo que me quedaba a mí. Es decir, si realmente era una virtud o era un vicio. Es decir, si realmente él vivía aislado porque no necesitaba a los demás, o vivía aislado porque los demás lo rechazaban. O las dos cosas, claro. Exactamente, bueno, de momento no está claro. ¿Y qué va a hacer que de repente la gente lo necesite? ¿Qué va a hacer que de repente aquellos que lo rechazan precisamente vayan y toquen a su puerta y digan que necesitaban Pelayo? Pues algo va a suceder. Bueno, va a haber. El final de la historia la sabemos todos. Que debe ser la primera historia que escribo que tiene un final concreto. Eso me preguntaban por ahí, decían, ¿va a haber guerra? ¿Va a haber guerra? Sí. ¿Va a haber batalla en Covadonga? Habrá, no sé de qué tipo ni de qué cantidad de contingentes, pero la va a haber. A ver, algo tiene que haber, porque si no... Oye, y también, es decir, va a haber magia en esa batalla, pero claro, en las crónicas que tenemos, ¿no? En las crónicas alfonsinas creo que nos hablan de que hubo un momento en el que las ondas, ¿no? Que, que intervino la mano de Dios. La mano de Dios, como... no la mano de la Virgen, ¿no? Eso es posterior, ¿no? Pero sí que vino la mano de Dios, del Dios cristiano, hizo que las piedras se diesen la vuelta, ¿no? Y cargasen contra... Sí. Mató a la mitad del ejército la mano de Dios. Sí. Pero va a haber mano de Dios, no lo sé. Va a haber magia, te vas a meter ahí un poco ahí como el señor de... Magia no, pero igual lo que sí, que lo hablé aquí con... que me lo descartaron. El consejo de sabios. Yo quería meter algo de mitología, Astur, pero no lo tengo muy claro todavía. Si que haya una batalla con trasgos. Ostras. Al final, no lo sé. No está claro. Pero si hay algo de mitología, no sé si te has dado cuenta. A ver, me vas a hacer una pregunta sobre Adosinda. Adosinda siempre va a aparecer en el agua. Después ahora aparece en el agua. Es cierto, efectivamente. ¿Y qué ser mitológico aparece siempre relacionado con el agua? La Shana, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que esto es una Shana de muy buen ver. Bueno, está bien ahí. Sí, aparte creo que la llama algo así como, bueno, creo que la llama, la identifica como una diosa de la abundancia. La diosa de la abundancia, efectivamente. Claro, pero él no la llama Shana porque no... Sí. Porque él no sabe lo que es. Claro, pero es una diosa muy recurrente, efectivamente, en el tema de la abundancia y de la fertilidad, como esa mujer que lo pinta muy bien, que recuerda un poco a esa Venus prehistórica, ¿no? Exactamente, esa curva, ¿no? Esa voluptuosidad tremenda, ¿no? Que fuera muy reconocible, que fuera un personaje... Yo lo que quiero es que los personajes sean, en cuanto lo veas, lo reconozcas, que no dudes. Sí. De hecho, por eso el Pelayo estándar que existe ahora mismo, pues un señor con el pelo largo, bigote y barba, como podía haber sido el 90% de los que había en aquella época. Entonces, pues, bueno. Claro, es que tu Pelayo, claro, aparece ahí en ese especie de que es muy chulo, ese bar que se entra ahí entre taberna clandestina. Esa taberna clandestina, que mola muchísimo, ¿no? Pero es verdad que recuerda pues a un, por eso leí también el poema de Goitisolo, pues a alguien que te podías encontrar ahora mismo pues en Gijón a ciertas horas, ¿no? En algún bar de aquí de la ruta, ¿no? En el Vendetta o a ese paisano tranquilo que está con su cerveza, que no quiere que le dejen en paz, ¿no? Pero que tiene ese alma de héroe, ¿no? Y yo creo que también por ahí viene la pregunta, ¿no? Que ahora que estamos rodeados además aquí de libros que narran historias que en el fondo es la misma historia, ¿no? Historias de héroes, ¿no? ¿Tú por qué crees que, da igual la edad que tengamos, ¿no? Necesitamos que nos sigan contando y nos sigan narrando historias de héroes? ¿Por qué necesitamos héroes? No lo sé, lo estuve pensando. Quizá porque necesitamos a alguien que haga cosas por nosotros, cosas que nosotros no hacemos o no nos atrevemos. Pues esa persona, un héroe es a esa persona a la que se llama para que haga algo. Que, no sé, quizás sea por egoísmo, incluso.
la gente busca héroes o por vagancia, o por desidia, no lo sé. Porque si no, todos seríamos héroes, ¿no? Efectivamente. Yo creo que también el héroe es un referente, es decir, quizás no solo se es héroe por lo que se hace, sino también por los valores que encarna, ¿no? Y el héroe también quizás, y ahí hay un poco de, yo creo que hay alguna genialidad, ¿no? Es decir, es también alguien que se atreve a ser diferente, ¿no? Sí. Y hay algo ahí en tu Pelayo que me encanta, ¿no? Que es un Pelayo que ya, siendo un paria, es un héroe, ¿no? Porque es alguien que se atreve a ser auténtico, a vivir a su manera, ¿no? A seguir sus propias normas, ¿no? A salirse de la manada, ¿no? Y aceptar las consecuencias de ello, porque claro, todo aquel que se sale de la manada, que no sigue las normas y que es capaz de ser diferente en una sociedad en la que todo el mundo, pues básicamente hacemos exactamente lo mismo, pues el precio a pagar efectivamente es el rechazo social que tú, bueno, lo dibujas muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido también, tu Pelayo yo ya le veo esa carne, ¿no? de héroe, ¿no? Sí, Alguien que intuye, ¿no? efectivamente Se le huele. se le huele, ¿no? Alguien que me recuerda, por cierto, a alguien, ¿no? Que es muy cercano, ¿no? Que encabezonado en ser quien es, ¿no? Sí, hay un poco, que también esa es la pregunta que quería hacerte, ¿no? Porque de la misma manera que uno reconoce aquí a gente, ¿no? Yo me acuerdo que en cierta ocasión García Márquez le preguntaron que de dónde sacaban sus personajes, decía, sí, fulanito de mi novela, bueno, ese es el panadero del pueblo, fulanito, ese es no sé qué, ¿no? Entonces, claro, aquí uno empieza a leer y enseguida se encuentra con gente, ¿no? Con gente cercana, ¿no? Aquí, efectivamente. Pero, ¿cuánto hay de ti en Pelayo? En este Pelayo. No lo sé. De momento, poco. De momento, poco. Pero bueno, todos los personajes, todo escritor escribe... todos los personajes son el autor. Todos. Incluso los femeninos. Siempre. Una parte más grande o menos, pero siempre son el mismo. Como lo que hablábamos antes de Alex de la Iglesia y todo, que cuenta la misma historia. Y los personajes son siempre el mismo. Lo que pasa es que haces variaciones. Pues en este caso, Pelayo tiene alguna parte de mí o alguna parte que yo quisiera tener. Exactamente, que es lo que también hacen los escritores. El que escribe sobre superhéroes, pues le gustaría tener superpoderes. No es que los tenga, pero le gustaría. Así que, pues sí, hay cierta parte. Por cierto, si tú pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? No lo sé. No, mira, pues... ¿Convertir el agua en cerveza? No, porque hay cerveza de sobra. No, pues no lo sé, mira, no lo había pensado. Y eso que leemos bastantes cómics de superhéroes. Tú no has llegado a la categoría de friki. No, de los superhéroes tanto no. Pero, ¿cómo es el proceso creativo? Porque además eso se lo preguntaba el otro día a Gonzalo, precisamente. Es decir, ¿cómo trabajas tú, ¿no? Hasta que el resultado final es este. ¿Trabajas con boceto a lápiz o cómo lo haces? Sí, bueno, a ver, lo primero es, en este caso, la documentación. Es básica. Y ya la documentación es la que me va a dar me da la parte de la historia. Además, en esta historia necesito mucha documentación que no tengo y que no encuentro. Por ejemplo, en el próximo número va a salir la antigua ciudad amurallada de Gegio, que es Gijón. Claro, no hay ni una sola imagen. Entonces me la tengo que inventar. Lo cual me da pues pie a hacerla como yo quiera. Bueno, hay restos romanos. Se hablaba de que había una pasarela que llegaba desde desde la calle Corrida hasta la ciudad, porque todo cuando subía la marea quedaba cerrada. Era una isla amurallada. Entonces, claro, todo eso me tengo que dibujarlo. Argumento, pues como cualquier historia. Argumento, el argumento se divide en una sinopsis, en un guión y el guión en páginas. Y las páginas se dibujan. Y aparte de dibujar, ¿cómo lo haces? Pues con el ordenador. Pero cuenta, para los que no tenemos No, ni idea. no, pues no sé, es que tampoco, esa es la parte más tediosa del trabajo. Dibujar es un coñazo. Pues lo hace, pues la verdad. Ya, pero quiero decir que la parte más divertida bello, además. La parte más divertida de cualquier de este caso es crear los personajes, el diseño de personajes, de escenarios, la trama, los diálogos. Luego es simplemente montarlo todo y dibujarlo. De hecho, el tema de los personajes, yo creo que tiene una fuerza brutal y bestial a los Singa.
Bueno, Sí. Entonces, ese personaje yo creo que va a pedir, me imagino que... sí, y de hecho, se intuye un cierto... Pero yo me equivoco, ¿eh? Pero se intuye un cierto conflicto entre hermanos. Sí, sí. Ahí va a haber choque de trenes. Puede ser, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, a ver, porque es que sin, como se decía, sin conflicto no hay historia. El conflicto es lo que mueve la historia. Si se llevaran muy bien, no pasaría nada, ¿no? Sí, 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 sí. Pues, Y volviendo también al tema de Adosinda, ¿no? ¿Cuáles son tus influencias? Sobre todo a la hora bueno, algo nos has comentado, ¿no? Los personajes que te inventas, que además lo haces con una creatividad asombrosa, pues muchos de ellos los sacas por un lado de tu imaginación y por otro Sí. lado bueno, pues del entorno, ¿no? De la realidad de tu propia vida, ¿no? Pero más allá de eso, ¿dónde te viene ese mundo? ¿Dónde... De todos los cómics que llevamos leyendo desde Mortadelo y Filemón hasta el día de hoy, todo lo que, como cualquier autor, todo lo que ha leído y ha bebido desde pequeño, todo lo que ha visto es lo que le influye, unas cosas más que otras, pero básicamente todo. De todo el universo este, ¿quién crees que está más aquí o a quién le da más, ¿no? Pues a los grandes clásicos. Claro, a ver, la mayoría, estos de aquí, Frazetta, Alex Todd, incluso Robert Crumb, aunque no se note, pero todos esos. Paul Pope, un montón de autores, la mayoría. No sé, es que no sé cuál más. Todos, es que básicamente todos los que he leído. Por cierto, ¿qué te gusta más, dibujar o leer? Pues las dos cosas. Es que son cosas diferentes. Es como, a ver, ¿a ti te gusta cocinar? ¿Qué te gusta más, cocinar o comer? Ah, Ambas las dos son procesos vale. diferentes. Exactamente, ¿no? pero son las dos disfrutables. No, el ejemplo es muy bueno. Y me pasa igual también con el tema de leer o escribir, ¿no? Claro, Lo que pasa es que leer me produce una paz interior muy grande y en cambio escribir me produce una tensión brutal, una tensión que mola mucho. Y yo no sé si tú la Sí, sufres. no, yo Es cuando decir, me estoy dibujando se me pasan las horas y no me sí. entero. A mí me cuesta mucho la página en blanco, es decir, bueno, sentarme. El momento en el que me siento, de repente, enseguida... Puedo Yo la pasar primera horas y página horas, creo ¿no? que la dibujé 4 o 5 veces. Y son las 4 o las 5 diferentes. Que bueno, que por cierto me contaron que esto lo hiciste, o sea, así. Sí, bueno. O sea, Rapidito. muchas horas, quiero decir, que le tenías Sí, sí, sí. una tensión muy grande porque tenías Sí, porque poco había plazo. quedado con Nieves que queríamos presentarlo en el Celsius y sí, el plazo era el que era y pues en 2 meses y poco estaba listo, las 100 y pico páginas. Bueno, la pregunta que todos nos hacemos, porque claro, después de haber leído esto, lo he disfrutado tanto, ¿y cuándo se entrega? ¿Cuándo? Pues en enero. En enero ya. Sí. Muy bien. Ahora me queda noviembre, diciembre y en enero... ¿Y nos puedes hacer un previso? Bueno, lo que dice la historia, el que la haya leído sabrá que Pelayo se va a Córdoba, que también te puede dibujar una Córdoba del siglo VIII y no hay... Tienes que certificar, ¿no? Sí, me lo voy a inventar también. Y Adosinda y Munuza pues van a estar en Gijón, disfrutando de su amor. ¿O no? ¿Va a haber trío? Trío sí, es un trío... O sea, a ver, es un... trío amoroso me refiero, no... ¿Entre los tres? Claro, me refiero, cuando hablo del trío, me refiero a si va a haber un conflicto. Sí, bueno, claro, el conflicto... Es decir, el hermano cuando vuelva y se ve al moro con su hermana... Claro, es que ahí está el conflicto, ahí está la historia, vamos a decir, institucional, o la que se cuenta en los libros, es que Pelayo cuando vuelve de Córdoba se encuentra que su hermana se ha casado con el moro Munuza, él entra en cólera, se enfada muchísimo, se va a las montañas, inicia una revuelta y reconquista Asturias, cosa que es totalmente inverosímil, o para mí, porque se hayan casado con tu hermana, tú no te mosqueas, y hace 1300 años menos, no sé si me entiendes. Sí, No montas ese pollo por... Lo cierto es que se va a enfadar, ¿no? Sí, bueno, ya vive enfadado. Pero la causa del enfado
No, va a ser otro. Va a ser otro. No, es que es lo que quiero contar. No quiero contar. A ver, partes de la historia que todo el mundo conoce, para que sea reconocible, que diga a la gente, ah, claro, esto yo lo sabía, pero hay partes que no. Hay partes que son para que se llegue a realmente un conflicto armado, que es la batalla de Covadonga, pues tiene que surgir cosas más gordas. Ya está ahí, Eso es lo que dice la historia oficial, ¿no? Que me recuerda, por cierto, hay una película, creo que es del 85, Argentina, que ganó el Oscar, si no recuerdo mal, se llama Una historia oficial. Ajá. Y hay un momento muy interesante, una profesora de historia que, claro, ella se encarga de enseñar la historia oficial sobre la dictadura. Y hay un momento en el que uno de sus alumnos, me recuerda a ti, que se niega, suspende el examen, porque se niega a contar la historia oficial, ¿no? Y entonces la profesora le suspende y le dice, claro, que eso no es lo que pone el libro, ¿no? Yeah. Y la respuesta del alumno es brutal, porque claro, porque la historia oficial la escriben los asesinos. Ah, bueno, sí. Los vencedores, en este sí, como toda la historia. Así, ¿no? Yo creo que además lo bonito que estás haciendo, que me parece una parte de bello, porque los dibujos son preciosos, ¿no? Y de ser, mostrar una gran creatividad, pues estás haciendo un poco contando la voz de los sin voz, las otras historias. Que es algo que es un movimiento además que hay incluso a nivel de la propia ciencia de la historia, ¿no? De hacer revisión. Sí, la historia de los vencidos. Claro, esa historia nadie la cuenta. De sacar a la luz todas esas otras historias que han quedado tapadas precisamente por la historia de los libros de texto, ¿no? Pues sí, mira, no lo había pensado así, pero mira, pues sí. Sí. Pues a mí me gustaría abrir un poco la mesa, a ver si alguno de vosotros quisieseis hacerle aquí una pregunta al autor y el autor también se atreve a responderla. A ver, Gonzalo. Vamos a ver, la gente que lea tu obra se va a encontrar con un Pelayo muy distinto al que nos ha encontrado toda la vida, ¿no? Incluso físicamente, ¿eh? ¿Tienes miedo de que haya algún tipo de persecución o algo por el estilo por no atenerte a la norma de considerar aquí a Pelayo un ser semiperfecto, un semidios, como es lo que se nos ha vendido toda la vida? Pues no, porque además, mira, tenía que apuntado, leí un artículo en la Nueva España de un arqueólogo que se llama Iván Muñiz, en el que contaba que Pelayo probablemente, y fue en lo que me inspiré para diseñar a este personaje, y él contaba, decía, Pelayo probablemente en aquella época hubiera sido calvo, gordo y sin dientes. Y dije yo, date, pues ya está, me lo quedo para mí. Me lo quedo para mí. Así que no tengo base arqueológica e histórica para basarme en ese personaje, así que no tengo ni idea. ¿Tú crees que a los dentistas tú les va a gustar el libro? No tengo ni idea. A ver si le gustan. A los de Vox no lo sé. ¿Por qué no? A ver, si la historia está bien y es entretenida. ¿Os animáis con otra pregunta aquí al...? ¿Vas a dibujar a los 100.000 musulmanes en la batalla de Covadonga? No. ¿Van a ser 100.000? No van a ser 100.000. Porque no fueron 100.000, seguro. No, porque no, eso también, en la crónica está Alfonsina, los 200.000 sarracenos que atacaron el Monte Euseba, no cabían. Si alguien estaba allí, por intendencia no cabe. Tú imagínate 200.000 tíos en un valle, comiendo y cagando todos los días. O sea, tienes que... No puedes. Más caballos, carros, tiendas, armas... De hecho, además, lo que comentábamos, hay como 3 crónicas, ¿no? Además muy posteriores, ¿no? Hay 2 cristianas, ¿no? Sí. Y luego hay una árabe, musulmana, sí. Y esta musulmana lo que viene a contar es que, bueno, que tuvieron una especie de escaramuza, Sí, que con los... quedaron 300... No, que 30 no salvajes. No, yo bueno, lo que vi leído que al principio había 300, pero que bueno, fueron muriendo de hambre, literalmente. Sí. Pues, bueno, que acabamos. Que se alimentaban solamente de miel, Que como se alimentaban de miel, es tan curioso. Eso Sí. no sé si lo vas a meter ahí en el... Puede ser. O sea, que si no, un poco ahí a los Winnie the Pooh puedes poner ahí. Sí, bueno, Pelayo es un poco... Sí. No. Y que luego lo que quiero decir, que los árabes ya saltaron, como diciendo, bueno, para 30 tíos que hay aquí, Exactamente, pues, nos vamos. Nos vamos, ¿no? Y que luego sí que reconocen los árabes que esos 30 que en principio pensaron que no era ningún problema, que al final terminaron dándoles problemas. Lo que pasa es
¿Se sabe exactamente qué No, el es que no se problema? sabe. A ver, es una crónica aislada en un documento, es un texto, nada. Y fue lo que la gente en el siglo XIX usó de excusa para hablar de algo que ni se había hablado nunca. Sí, pues me comenté, yo no lo sabía, que incluso la propia palabra No, reconquista, la reconquista es... se crea en el 19, esa Sí, palabra, ¿no? la palabra reconquista se crea en el siglo XIX. Antiguamente se llamaba restauración. Restauración de los territorios cristianos. Reconquista se la inventaron. O sea, nadie hablaba en la Edad Media de la reconquista. No sabían ni lo que era. De hecho, no... la reconquista fue básicamente una recuperación de territorios por una cuestión, vamos a decir, económica. Pactas con... Aquí nadie se pegó con nadie. Los musulmanes entraron, dijeron, no hay nadie, nos quedamos y vivieron todos juntitos. Así que tampoco... Pues... ya. Pues nada, darte las gracias por haber estado con nosotros, por habernos desvelado tantísimos No, secretos, ya. ¿no? Pues, y bueno, pues aquí os dejo con el autor que os firmará. Ah, bueno, su sí, libro. ahora vamos a firmar ya. Primero hay que comprarlo y luego firmarlo. Ah, bueno, sí. Muy Eso bien. es. Muy bien, si queréis que haya segunda, tercera y cuarta parte, pues obviamente hay que comprar libros. Muchas gracias, Claro.